estás haciendo el programa Work and Travel y estás súper desesperado o no tan desesperado en buscar casa o housing, este video es para vos y yo sé que te va a servir muchísimo. Pero antes de empezar me presento, soy Debbie y bienvenidos a mi canal. Espero que se suscriban y me regalen un rico like y también activar la campanita de notificación para que YouTube les pueda notificar cuando yo alce un nuevo video. El housing. Yo sé que ahora en esta etapa del Work and Travel ya de seguro tenés trabajo o de seguro ya estás esperando tu DS, pero estás también buscando casa. La mayoría de los empleadores no proveen casa, pero si te provee, buenísimo, es lo mejor. Aprovecha porque te vas a sacar un peso muy grande de encima si es que tu empleador sí te provee casa. Lo primero que te recomendaría es que investigues bien la ciudad a donde te vas a ir, porque hay ciudades que son muy comunes para hacer Work and Travel, donde hay muchos J1s en todas las temporadas, como Park City, Vail, y como que muchos dueños de casa ya conoce a los J1s. Siendo sincera, no es que tenemos una muy buena reputación en esos lugares. En Park City, por ejemplo, muchos dueños de casa no quieren alquilar a J1s porque muchos J1s anteriores vieron su casa porque hacían fiestas todos los días y eso obviamente después para arreglar todo eso cuesta dinero, y entonces por eso ya directamente no alquilan a los J1s. Yo no digo que todos los J1s son así, pero lastimosamente nos meten a todos en una misma bolsa. Mi segunda recomendación sería que contactes con personas que ya hayan ido al destino en donde vos te vas a ir. Entonces esas personas te pueden ayudar a darte las direcciones de las casas para que vos te puedas contactar con los dueños, o directamente, si son buena onda, te den el contacto del dueño de casa y vos directamente ya te contactas con el dueño de la casa y ver si está disponible esa casa. Lo tercero sería que te contactes con tu empleador y pedirles alguna referencia de los lugares cercanos o alrededor de tu trabajo, ya que de seguro ellos tendrán algún contacto o alguna base de datos que les suelen dar siempre a los J1s o que le pueden servir para poder encontrar casa. Otra recomendación sería que te unas a los grupos de WhatsApp o de Facebook de la ciudad donde te vas a ir. Si te vas en Park City, por ejemplo, que es lo que siempre me preguntan, hay un grupo de Facebook que se llama Park City Work and Travel 2021-2022. Ahí se pueden unir y siempre están publicando así ofertas para second job o ofertas de casa, quien está buscando casa, o si no también están publicando mucho lo de Ride, que significa cuando te buscan del aeropuerto de Salt Lake City y te llevan a Park City. O si no, de Facebook, que de seguro las agencias le van a estar metiendo a todas las personas que son del mismo empleador o de la misma ciudad, para que puedan hablar ahí, para que puedan conocerse. ¡Tigresa! Salta. 1, 2, 3, tú puedes. Muy bien. Otra recomendación sería que descarguen las aplicaciones. A mí me sirvió mucho, que es Trulia, Zillow, Craigslist, y Marketplace también es un lugar donde pueden encontrar housing. Pero tienen que tener mucho cuidado porque hay muchos estafadores, así que no confíen en cualquier casa que encuentren ahí disponible. Siempre sean muy cuidadosos en ese sentido. Si encontrás un housing ahí, asegúrate de investigar bien, de ver si la dirección existe en verdad, si es posible hacer videollamadas con el dueño de la casa, y eso para evitar que les estafen, porque sí, amigos, hasta en el primer mundo hay estafadores. Y también otra aplicación que a mí me ayudó mucho en esta segunda temporada para encontrar housing es Airbnb. Es un poco más caro de lo normal, ya sé, pero sería una buena opción si es que no podés encontrar en Trulia o en las otras aplicaciones que dije. Otra recomendación que la verdad no recomiendo mucho, pero va a estar en esta lista, es si en el último caso que no encontraste casa, no encontraste nada, irte y alquilar un Airbnb, que esos siempre están disponibles, como una semana antes de empezar tu trabajo. Entonces toda esa semana te propones a buscar casas, recorrer el barrio, recorrer toda la ciudad si es posible, preguntar a J1 si tienen algún lugar disponible en su casa para que vos puedas vivir con ellos. Esto le va a convenir mucho al J1 al que le vas a preguntar para vivir con ellos, porque obviamente van a pagar
mucho menos renta. Esto se hace muchísimo, es súper común. Hasta yo hice, o sea, cuando nos íbamos a Park City o cuando nos fuimos a Reno, allá hubo muchos J1 que necesitaban casa, entonces nosotros le ofrecimos y vivieron con nosotros toda la temporada. Pero esta opción obviamente no te conviene mucho a vos, porque olvídate de tu comodidad si es que vas a optar por esta opción o no tenés de otra, porque normalmente cuando aceptan más J1 en una casa, siempre duermen en un colchón o en la sala o en el sofá, como es en mi caso de Park City. La privacidad ahí no existe. Olvídate de tu privacidad en esos 3 meses. Vas a pagar menos renta, sí, vas a tener casa, sí, al menos vas a tener un techo ahí, pero no vas a vivir lo más cómodamente posible y te van a tirar ahí en el pasillo o en el sofá o donde sea. Como dije al principio, intenten buscar empleadores que sí te provean casa, que sí te den casa, porque es un estrés muy grande lo que se pasa, porque se acerca el día en donde ya vas a empezar tu programa y todavía no tenés housing y todo es un estrés. O sea, en este caso ya sé que mucha gente se quiere ir a Park City porque me estuvieron escribiendo. Yo les diría que el único empleador que yo creo que da housing, según lo que escuché, es Montage. Entonces si pueden ir ahí, si su agencia tiene contacto con ese hotel, entonces agarren lo que sea de ahí, porque si da housing, entonces el estrés que vas a tener que pasar en buscar casa en Park City, que es algo muy difícil ahora, eso no vas a tener que pasar si es que te vas con Montage. Y bueno amigos, espero que les haya ayudado un poco más este video, que les haya dado alguna nueva opción para que puedan ir a buscar housing. A base a mi experiencia de mis 2 temporadas, yo trato de ayudarles en todo lo que pueda. Espero que les haya gustado también este video. Si les gustó, regálenme un like. También no se olviden de suscribirse, que vamos a estar subiendo muchos videos por ahora con Rafa, que está en Estados Unidos. Me dejó acá en Latinoamérica, pero bueno, muy pronto ojalá nos podamos volver a ver. Que si quieren ver las aventuras de Rafa en Estados Unidos o mis aventuras acá en Paraguay, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que puedan saber cuando subimos un nuevo video. También no olviden de dejarnos abajo algún comentario de lo que quieran que haga en mis siguientes videos, alguna idea, algo que necesitan saber del Work and Travel. Yo voy a hacer todo lo posible para ayudarles en eso. Y bueno, espero que tengan un excelente día, /tarde, /noche o /madrugada, o la hora que sea que estén viendo este video. Bye, chao.